a lo que corresponde función respiratoria. Y la pregunta de Norma es, ¿tenemos reserva de oxígeno o no tenemos reserva de oxígeno? No hay reserva de oxígeno, no hay. A los 4 o 5 minutos somos historia. Todas nuestras células de nuestro cuerpo son aeróbicas, todas, excepto, ¿quiénes son excepto? Los eritrocitos. ¿Los eritrocitos tienen mitocondria? No, no. Cuando se le agotan sus enzimas se mueren. Eso se llama hemocateresis. ¿Dónde se da la hemocateresis? Vaso. Si no hay vaso, hígado. Y si no hay hígado, muerte. Porque puede ser el nódulo óseo, también puede ser hemocaterético, ¿ya? Pero sin hígado pues, estamos muertos. Entonces es curioso, ¿no?, que lleva el oxígeno en la hemoglobina, pero no puede utilizarla. No puede haber dos funciones a la vez. Es como las neuronas. No pueden procesar dolor y tener dolor a la vez. Es como un cortocircuito que serían las dos cosas a la vez. ¿Okay? Entonces no tenemos reserva de oxígeno. ¿Y nosotros de qué dependemos para respirar? De una bomba. Esa bomba son músculos. Son los músculos respiratorios. El principal músculo respiratorio es el diafragma. Pero en la mujer no es el diafragma, sino son los intercostales externos. Que la mujer nace con un seteo, piensa que están embarazadas. Es increíble, piensa que respiran porque están embarazadas, pero no tienen nada. Pero más manejan los intercostales que el diafragma. En cambio, el hombre más maneja el diafragma que los intercostales externos. Entonces, ¿qué hace el diafragma? Tipo bóveda, así es. Entonces, cuando inspiramos nosotros, entonces baja, aumenta el diámetro antero, pero superior o inferior aumenta así. Pero cuando manejamos los intercostales externos, hay aumento del diámetro antero-posterior, así. Y hay otros accesorios, que son los esternocleidomastoideos, los escalenos, esos son accesorios. Entonces, la inspiración es un proceso totalmente pasivo. En cambio, activo. Y la expiración es totalmente pasivo, en reposo. Pero si hago ejercicio, ya entran músculos expiratorios que se vuelven activos. Entonces, si yo quiero dibujar la mecánica respiratoria funciona de la siguiente manera. Así es. La inspiración. La inspiración es así. Y la expiración es así. Este es activo y este es pasivo. ¿Por qué es activo? Es activo porque gasta energía. Hay gasto energético. En cambio, la expiración no gasta energía. Es una retroacción tan solo. ¿Y quién controla la respiración? El sistema neumático. El bulbo raquídeo. ¿Hay marcapaso o no hay marcapaso en la función respiratoria? Sí. El marcapaso se encuentra aquí, miren. Este es el centro respiratorio vulvar. Este es el núcleo del tracto solitario. Y este es ambiguo y el retroambiguo. Este del tracto solitario es inspiratorio, totalmente inspiratorio. Y está regulado por el amniótico y el neumotáxico. Por ambos lo controlan. Entonces, pero este ventral es expiratorio más inspiratorio y además ahí se encuentra ¿quién? El núcleo de Prevost-Singer. ¿Qué es el núcleo de Prevost-Singer? Es el marcapaso respiratorio. ¿Cuál era el marcapaso en el corazón? ¿Se acuerdan? Que inflaba, ¿no? El que mandaba el nodo sinusal. ¿Y en dónde se encontraba el nodo sinusal? ¿Se acuerdan? En la precava, poscava, aurícula derecha. Era en la precava, en desembocadura en la aurícula derecha. ¿De qué estaba constituido? De unas células P. ¿Y qué eran las células P? Las pacemaker. Y había un prepotencial de marcapaso, ¿se acuerdan? ¿Quién eran los que desencadenaban el premarcapaso? Los canales FURI, los graciositos, ¿se acuerdan? Ionizaba sodio
y después ingresaba calcio, el transitorio. Lo llevaba al umbral y se provocaba la despolarización por los canales de calcio T, ¿se acuerdan? No, pero los L, los de largo plazo. Después salía potasio, se repolarizaba. Igual acá, entre el ambiguo y el retroambiguo, aquí miren, se encuentra nuestro premarcapacio. Entonces, uno no puede tener función cortical, imagínense, entra en coma. Está en coma. ¿Qué significa coma? En estado comatoso. ¿Tiene función respiratoria o no? Sí, porque es subcortical la respiración. ¿Mantiene su presión arterial? Sí, porque la presión arterial depende subcortical. Hay un centro cardioacelerador, cardioinhibidor en el bulbo raquídeo y hay un centro vasomotor que controla la vasoconstricción y la vasodilatación. ¿Pero tiene conciencia o no tiene conciencia? No tiene conciencia. Entonces, la vida y la sobrevivencia es distinto. La vida se caracteriza ¿por qué? Porque soy consciente. A cualquier pregunto tu nombre. ¿Cuál es tu nombre, señor? Joaquín, ¿ve? Está consciente. ¿Está vivo o no está vivo? O está con sobrevivencia. Y como Gustavo Cerati le decía, ¿cómo te llamas? No entendía qué era. El grafema, ¿cómo te llamas? 3 palabras, no entendía. ¿Por qué? ¿Dónde está la interpretación de los grafemas? En el área de Wernicke. ¿Dónde está Wernicke? Hemisferio derecho, izquierdo. Izquierdo. ¿Qué área? 21 y 22 de Broca. Tienen que articular. Tienen que ir articulando. Todo lo que aprendí desde potencial de acción, medio interno, todo lo van integrando. Entonces, nosotros tenemos 2 controles en la respiración. El control voluntario, pero vivimos más por el control involuntario. El involuntario, ¿dónde se encuentra? Ahí, Treboxinger, es el automático. El voluntario es en la corteza cerebral, que yo les diga, a ver, hiperventile. Entonces lo que va a provocar es una hipocapnia. Y cuando provoque una hipocapnia, quiere decir va a haber vasoconstricción. ¿Por qué razón? Por una simple razón. El CO2 se provoca vasodilatación y hay perfusión. Pero cuando baja mi CO2, hipocapnia, se produce una vasoconstricción, como pisar la manguera. Entonces ahí, en ese momento, el señor va a tener mareos, reflejo Besson-Harish, va a tener relajamientos de esfínteres, sus ojos se hacen congestivos. ¿Les he hecho a ustedes? No me acuerdo si les he hecho hiperventilar. ¿A todos les he hecho hiperventilar? No sé. ¿Aquí lo habían hecho hiperventilar o no? Se ve pasado, pues no cuánto, a tu paro, Hay unos que son caras nuevas que, bueno, vamos a hacerlo nuevamente. No creo que haya ningún epiléptico acá. Si hay epiléptico ya la pudimos, total es una crisis convulsiva, que es clónico, tónico, es fácil controlar. Lo único que hay que evitar es que se muerda la lengua, nada más. Entonces, a ver, vamos a sintonizar, señorita, ese trío. Vamos. ¿Qué haces, Peña? ¿Qué estás haciendo? Bueno, vamos a hacer la reacción de la vida. La reacción de la vida es esta. Nosotros por el metabolismo producimos CO2, ya saben, en el ciclo de Krebs y en el citosol por la piruvato descarboxilasa. Este CO2 que producimos se va a hidratar por acción de una enzima que es la hidrasa carbónica y forma ácido carbónico, y ese ácido carbónico es tóxico, inestable, inmediatamente se desprotona y nos da protón y bicarbonato. Entonces, si yo no salgo hiperventilar, lo que voy a hacer es bajar CO2, porque quien es más difusible es el CO2 que el oxígeno. Entonces bajo el CO2, provoco hipocapnia, y al bajar el CO2 voy a bajar los hidrógenos, y si bajo los hidrógenos provoco alcalosis, y si hay alcalosis se me van a dormir y muchos se van a desmayar si lo hacen 20 veces. No hace 20 veces, lo voy a hacer tan solo 10 veces para producir congestión en el globo ocular, mareos, dolor de cabeza. Qué bonito, es un espectáculo. No va a llegar a relajamiento de esfínteres, tan solo es mareo. ¿Ya?
Háganlo bien, a ver. 1. Van a hacer BIR-BER. El BIR y el BER son parámetros de espirometría no dinámicas, no estáticos, en donde hacen el volumen de reserva inspiratorio forzado después de una inspiración normal. Entonces vamos a hacer BIR y BER. A ver, dejen de meter el dedo en el celular y dejen de agarrar el lapicero porque parece que se está masturbando. Ya dejen, el reproductor ya pasó hace tiempo, estamos en respiratorio. Vamos a hacer BIR, ¿ya? Volumen de reserva inspiratorio. ¿Qué es el BIR? Inspirar así, fosas nasales, y lo botan por boca. Eso es lo normal. No es necesario abrir la boca. ¿Cuándo abre la boca el humano? Cuando tiene hipertrofia de cornetes y siempre tiene problemas de alergias, porque tiene hipertrofiado los cornetes nasales y no puede respirar. Parece un tonto. Abre la boca como el perro. El perro abre la boca para regular su temperatura, saca la lengua. Es la única manera. O hay perros que sudan. No hay perros que suden. La única manera de regular su temperatura pues, es por la lengua. Pero hay humanos que sacan la lengua y yo no sé por qué. A ver, vamos. Fosas nasales. Inspiración. 1, 2, 3. Mira. Fuerte, fuerte, fuerte. Bote. Señorita, ¿estás haciéndolo o estás disecada? Comenzamos. A todos quiero verlos, ustedes han venido a clases, tienen que aprender. 1, 2. Esto es bueno para el enamoramiento también, señorita. Es bueno. A tu trampa la hace violable. 1, 2, 3, mira. Bote. 1. Bir. Bote. 2. Bir. Bote. 3. Bir. Bien, profundo. Bote. 4. Bir. Bote. 5. Bir, profundo. Bote. 6. Fuerte, fuerte. Bir. Fuerte, fuerte. Bote. 7. Bir. Bote. 8. Bir. Bote. 9. Bir. Bote. 10. Díganme que en este momento, por ejemplo, ¿quién le duele la cabeza? Los que han hecho bien les debe doler la cabeza. Si les hago yo producir vueltas acá, se me van a caer. ¿Quién tiene los ojos congestivos? Los ojos congestivos, eso nos está indicando que hay una vasoconstricción en el cerebro, producido por la hipocapnia. Esto, CO2 bajo. En gases arteriales, el VO2 arterial es 100, en cambio el venoso es 40. El PCO2 arterial es 40 y el venoso es 46, 47 milímetros de mercurio. Y lo que he provocado en ustedes es bajarles el CO2. Entonces, persona que hiperventila se va a desmayar. Eso se llama el reflejo vasovagal. ¿Se acuerdan? Besol Harish. Besol Harish. Entonces, como hay poca perfusión en el cerebro, es fácil, por ejemplo, cuando ustedes vienen a, no se casen, van al matrimonio, la novia comienza a hiperventilar, se desmaya con el cura. Y el cura dice, ¿qué ha pasado si no es conmigo? ¿Qué pasó ahí? Provocó una hipocapnia. Uno tiene que evitar esto. Cuando ustedes vienen a dar el seminario, hay personas que son ansiosas y comienzan a moverse así, pendulares son. Entonces, ese está hiperventilado y se cae. Es fácil. Entonces, para la ansiedad, lo mejor es respirar suave, no profundo. Suave. Manejar diafragma fundamentalmente. Porque si no se olvidan de todo. ¿No han visto sus compañeritos salen? Una nube. Lo que estudiaron se olvidaron. Esto lo utilizan los neurólogos para alcalinizar la sangre y ver las convulsiones. Se llama la prueba de la alcalosis. Lo que estamos variando que es el pH de la sangre. Baja el CO2, ¿quién baja? El hidrógeno. Y si baja el hidrógeno, el pH aumenta. Y si pH aumenta, es alcalosis.
Veamos. Procesos de la función respiratoria entre ventilación, difusión y perfusión. Nosotros ventilamos, ¿para qué? Para introducir el aire, pero el aire no tan solo tiene oxígeno, ¿qué tiene? Nitrógeno, que es inocuo a nivel del mar, en profundidad sí toma burbujas, es un problema. ¿Qué más tenemos? Tenemos CO2, pero es poquísimo. Tenemos argón, xenón, que eso no interviene, no se combina con nadie. Y tenemos vapor de agua. Eso es importante, el vapor de agua, porque todo el aire que introducimos tiene que cambiar la humedad. La presión de vapor de agua a 37 grados centígrados es 47. ¿Ya? 47 milímetros de mercurio. Esa es la presión de vapor de agua. Y el aire que ingresa a nuestras vías respiratorias es caliente y húmedo. Si no, compruébenlo, hagan su palma, así, hagan esa operación y es caliente y húmedo. Entonces el aire entra humidificado. ¿Qué pasa si el aire entra seco? ¿Ah? ¿Habrá un intercambio gaseoso? No. ¿Qué pasa si a un paciente le dan ustedes oxígeno seco, no hidratado? Fibrosis retrolental, no puede dejar ciego. Siempre en el hospital han visto un balón, un tanque verde, y hay un depósito de agua acá que la enfermera lo cambia cada 24 horas. ¿Para qué tienes agua? Porque le gusta a la enfermera ver un depósito de agua. O le pone un sombrerito, ¿le gusta el sombrerito? No, tiene su función. ¿Cuál es? Hidratar el oxígeno. Si no está hidratado el oxígeno, ¿qué pasa? Fibrosis retrolental. ¿Okay? Vamos. Esta es nuestra bomba respiratoria. Ya les he dicho que la inspiración y la expiración de quién depende, de músculos. Hay músculos inspiratorios y hay músculos expiratorios. La respiración del hombre y la mujer difieren, ya les he dicho. El hombre más es diafragmático que costal y la mujer más costal que diafragmático. Cuando ustedes lleguen al curso de anestesiología, ahí van a ver y monitorear cómo funciona el anestésico a través de la respiración. Y cuando va a haber una depresión del centro vulvar respiratorio y cuando hay depresión del centro vulvar respiratorio que se está muriendo el paciente. ¿Ya? Cuando la respiración tan solo se hace diafragmático. Problema, se está yendo el paciente. Eso tienen que valorar. La expiración les he dicho que es un proceso totalmente pasivo en reposo. ¿Ya? En reposo es pasivo. Pero si hago actividad física se vuelve activo. ¿Y de quién depende? De los intercostales internos, del transverso y del recto del abdomen. Ahora hay una patología que se llama la maldición de Ondina, síndrome de la maldición de Ondina, maldición de Ondina. ¿De qué pueden dar los neonatos? ¿De problemas cardíacos o problemas respiratorios? Respiratorios, porque el neonato estaba acostumbrado desde el cordón umbilical a través de la hemoglobina fetal. ¿Qué hacía? Le desviaba la curva a la derecha, a la izquierda. A la izquierda le robaba el oxígeno a la madre, igual que el lactógeno placentario, ¿no? Igualito, le roba el recurso energético, la vuelve diabética la madre, ¿no? Pero hasta que nace, parto, puerperio, regresa a lo normal, ya no hay lactógeno placentario. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Que hay neonatos que no tienen desarrollado el núcleo de Prevost-Singer. Cuando uno duerme, ¿controla la ventilación o no controla la ventilación? No controla la ventilación. Cuando uno deglute, ¿controla la respiración? Porque en ese momento la glotis se cierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si no controlo? Me puedo aspirar. No hay respiración en ese momento. Pero ¿quién juega? ¿Quién es el que va a integrar la función ahí? El núcleo de Prevost-Singer. Entonces, ¿qué se refiere a la maldición de Ondina? Está en Gaito y Gano, léanlo. Relata un cuento germánico donde la hija del rey germánico enamora con un esclavo. Y el rey, ¿qué hace? No lo manda a matar, sino le suprime la respiración automática. Y es lo mismo. Porque todo humano tiene que dormir o no tiene que dormir. ¿Va a entrar en sueño o no va a entrar en sueño? Va a entrar en sueño. Y como no tiene el control autónomo o automático, lo mandó a matar. ¿Cuánto tiempo uno puede estar sin dormir? ¿Ah? ¿Cuánto es? Hay récord Guinness, ¿ah? 7 días.
¿Cuánto tiempo el humano puede estar sin dormir? 11 días. No, 6 días, mucho. 4. El récord son 3 días. 3 días. Casi me muero. Normalmente nosotros, ¿cuántas horas de sueño tenemos? 8. No vale. Sí, 16 horas estamos en vigilia, pero siempre entramos en sueño. Pero ¿quién nos va a mantener nuestra respiración? El núcleo de pre-voxina, nuestro marcapasos respiratorio. Veamos la presión atmosférica. Si nosotros hacemos un esquema aquí y vamos a establecer lo siguiente. Este es el experimento de Torricelli. 0 metros sobre el nivel del mar, 10.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces nosotros AQP estamos acá 2.340. Entonces aquí el individuo soporta una presión de 580 milímetros, 78, pero lo vamos a redondear a 580. En cambio el de acá soporta el peso del aire, que es 760. Torrs o milímetros de mercurio. La pregunta de Norma sería, el oxígeno que hay a nivel del mar, comparado con el oxígeno que hay en Arequipa, ¿es el mismo o es diferente? Es idéntico, 21%, es 20,89%. Lo que va a variar, ¿qué es? La presión parcial de oxígeno. La PO2 se calcula de la siguiente manera: presión barométrica por la concentración porcentual de oxígeno. ¿Ya? De esa manera. Entonces aquí, si hago la operación, digo 760 por 0,21 me va a dar 159. En cambio aquí va a ser 119. Entonces, ¿dónde se respira mejor? ¿En Arequipa o en la costa? En la costa, porque son 159 milímetros de mercurio. Y me voy a Morococha, por ejemplo, a 4.800 metros acá en Morococha. Entonces, imagínense, llego ahí, ya va a ser la mitad de la presión atmosférica. Si era 760, va a ser 380 acá milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué va a pasar con mi PO2? Ya no va a ser 159, va a ser 80 milímetros de mercurio. Entonces, ¿se va a dificultar la respiración o no? Lógico. A mayor altitud tengo el problema de la hipoxia hipóxica. ¿Qué desencadena? Policistemia primaria, secundaria o relativa. Secundaria. Ya es la secundaria, porque la primaria es otra cosa, es una mielodisplasia, es un cáncer que aumenta eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Acá tan solo aumenta aquí como efecto compensatorio eritrocitos. Entonces imagínense que Carito se va de luna de miel. ¿A dónde se va de luna de miel, Carito? ¿Dónde tú quieres tu luna de miel para que pueda un estreno? ¿Te vas a la playa o te vas al Everest acá? Te vas con tu mochila a 8.800 metros acá, donde existen 40 milímetros de mercurio. A la playa. A la playa, a la playa. Es buena experiencia, ¿no? Porque si se van a ver Machu Picchu, el novio vomita. Y mal estreno, pues. Siempre se van a acordar del vómito. Terrible va a ser, vómito, va a pensar su cerebro, se setea con eso, ¡pum! Ahora, el nitrógeno, si bien es cierto, es el principal oxígeno, perdón, el principal gas que hay en el aire, pero es inocuo a nivel del mar, en altura. El problema, ¿dónde es? Cuando se sumerge bajo el mar. Por cada 10 metros de profundidad es una atmósfera. A 20 metros ya son 3 atmósferas, porque la del ambiente más las 2 son 3. A 40 metros hay narcosis de profundidad, es como hubieran tomado whisky. Y si ascienden rápido, el nitrógeno sale como burbujas.
¿Y en dónde se aloja? Cerebro, articulaciones, huesos, y se muere el individuo. Para eso existen las cámaras de descompresión. No puede ascender rápidamente. Bien. Pasamos. Presión intrapleural. La presión intrapleural es negativa con respecto a la barométrica. Por ejemplo, esto está referido a nivel del mar. La presión intrapleural es menos 4 milímetros de mercurio de la que existe en el ambiente. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es la presión intrapleural en AQP? Considerando que la presión es 578 o 580, tendría que restarle 4 y la presión intrapleural sería 574. Y esta presión debe ser negativa. ¿Por qué debe ser negativa? Porque no habría forma que los alvéolos de los pulmones se expandan. Debe ser negativo. No debe ser igual que la atmosférica. Y eso lo utilizan, por ejemplo, los delincuentes. Los delincuentes, ¿qué quieren atacar? Las vísceras, quieren atacar el corazón, quieren atacar el escroto o quieren atacar los pulmones. Los pulmones. ¿Por qué razón? Ellos saben que si colocan un verduguillo en la caja torácica, ¿qué pasa cuando esa presión intrapleural es igual que la atmosférica? Los pulmones se colapsan. ¿Y cuánto tiempo demora ese paciente llegar al hospital para recuperarlo? 4 minutos, así. Si está en Huacoyo, llega, ya se murió. En cambio, lo pueden desviscerar a Joaquín. No pasa nada. Le pueden colocar un cuchillo en la femoral o le estirpan un testículo. Llega. Va a llegar desangrado, sí, pero llega. En cambio, un colapso de los pulmones es muerte segura. Qué cruel es. ¿No han visto cómo atacan los delincuentes? Ellos atacan de esta manera, agarran el verduguillo, que puede ser cualquier cosa, puede ser una tijera, de las tijeras, o un tenedor. Lo que hacen es atacar ¿dónde? A la cavidad torácica. Entonces siempre alejen de las personas que quieren atacarlos en el tórax, porque saben que los van a matar, no los van a herir, los matan. ¿Por el producto de qué? Que la presión intrapleural es negativa, es menos 4 con respecto a la presión barométrica. ¿Ya? Nos quedamos ahí.